Muy buenas, mi nombre es Manuel Serrano y soy formador oficial OpenStack y hoy quiero enseñarte cómo gestionar los permisos en OpenStack. Como ya sabrás, y si no, te lo cuento yo, Keystone es el módulo que gestiona los usuarios en OpenStack. Este módulo, como te digo, se encarga de gestionar tanto a los usuarios como sus permisos dentro de los proyectos y se comunica con los otros módulos para decirles si el usuario puede o no puede ejecutar la acción que está solicitando hacer. Para gestionar los usuarios, Keystone sigue una serie de principios que se basan en los siguientes. Empezando por la parte más baja del gráfico que te voy a enseñar, están los usuarios. Son usuarios finales y son únicos dentro de cada dominio. Un poco por encima están los grupos. Estos grupos son, como bien dicen, grupos de usuarios que también pertenecen a un dominio. Tanto a los usuarios como a los grupos se les pueden asignar roles. Estos roles tienen que ver con los permisos que van a tener esos usuarios o estos grupos. Pero es que además estos roles son propios de cada proyecto. Es decir, un usuario puede tener un rol en un proyecto y otro rol distinto en otro proyecto. Y de igual manera esto pasa con los grupos. Así que con este ecosistema tenemos que tanto un usuario como un grupo se le asigna un rol dentro de cada proyecto. Y por último tenemos los dominios. Los proyectos forman parte de los dominios, es decir, los dominios son la parte más alta de la infraestructura de Keystone. Se engloban de esta forma, los usuarios y los grupos pertenecen a un proyecto, el proyecto forma parte de un dominio y los roles son los permisos que le asigna el proyecto a ese usuario o grupo. Como ves, no es muy complicado, simplemente te tienes que quedar con la idea de que un usuario, para que esté dentro de un proyecto, tiene que tener un rol asignado, porque si no, no puede hacer nada dentro de ese proyecto. Y los dominios son algo más exclusivo que se suele tener siempre que haya distintas asociaciones dentro de una compañía, o distintos grupos o distintos clientes, aunque por defecto no necesitas crear un dominio cuando creas un proyecto. Normalmente, cuando creas un proyecto, estos se asignan al dominio default. Por defecto, Keystone tiene una serie de roles. Estos roles por defecto son los siguientes: Reseller Admin, Operator Swift, Member y Admin. Estos roles se crean por defecto, pero se pueden añadir más. Podemos añadir roles y después podemos decir en cada rol qué permisos debe tener, pero esto es una parte más avanzada que veremos en el siguiente vídeo. Quédate con la idea de que puedes crear un rol, puedes asignar un rol que ya existe y que, como ya te he dicho, tienes que asignar un rol al usuario dentro de cada proyecto. No puedes crear un usuario y asignarlo a un proyecto sin darle un rol. Quédate con esto, porque vamos a pasar a ver cómo podemos gestionar todos estos permisos a través del dashboard y a través de la línea de comandos con el cliente unificado de OpenStack. Bien, vamos a ver cómo podemos gestionar estos usuarios desde el dashboard Horizon de OpenStack. Nos conectamos con nuestro usuario administrador y vamos a ver que con este usuario tenemos una pestaña más, que es la de administrador, y además podemos ver todos los componentes de Keystone. Podemos ver los proyectos, los usuarios, los grupos y los roles. Como ves, aquí puedes elegir el proyecto al que estás conectado y este es el usuario que estás utilizando para logarte. Si cambias de proyecto, podrás ir al otro proyecto y el usuario que estés utilizando pasará a tener el rol que tenga en ese proyecto. Me explico. El usuario admin es usuario administrador del proyecto por defecto, pero el usuario admin no es administrador del proyecto producción. Con lo cual, si yo pincho ahora en producción, vas a ver que me ha desaparecido en la parte izquierda la pestaña administrador y que en la parte identity solo tengo la parte de proyectos. Y además no me permite administrar estos proyectos. Me aparece este apartado de proyectos porque tengo varios proyectos para este usuario, pero como ves no puedo hacer nada. Volvemos a nuestro proyecto por defecto
y empezamos a gestionar nuestros usuarios, grupos y los roles dentro de cada proyecto. Como ves, en esta primera parte de proyectos tenemos disponibles todos nuestros proyectos. Este proyecto Service no se toca, ¿vale? Y este proyecto, que es el que estamos ejecutando ahora, es el proyecto por defecto. Podemos editarlo y si lo editamos vemos que forma parte del dominio default, que además no se puede modificar. No se puede modificar desde aquí. Luego veremos cómo hacer esto por la parte de comandos. Y además tenemos los miembros del proyecto, qué rol tienen dentro de él. Aquí tienes todos los usuarios, como puedes ver. Ay, perdonad que se me ha ido la pantalla. Aquí tienes todos los usuarios disponibles y aquí tienes los miembros del proyecto y qué rol tiene dentro de ese proyecto. Acuérdate que un usuario dentro de un proyecto siempre tiene que tener asignado un rol, si no, no tiene sentido, porque el usuario no va a poder hacer nada. Aquí también tenemos todos los grupos que forman parte de este proyecto. Como ves, ahora mismo no tengo ningún grupo asignado. En la parte de cuota podremos decirle cuántas cantidades de todo esto que ves aquí, de RAM, de grupos de seguridad, de volúmenes, de virtual CPUs, de instancias, puede tener como máximo este proyecto. Esto está muy bien para gestionar que un proyecto, por ejemplo, sea un cliente o un departamento, por ejemplo, de una empresa y solo pueda tener un número máximo de servidores corriendo a la vez, de instancias que tenga una serie de volúmenes, etc. Es una parte muy buena de poder gestionar toda la parte de proyectos de OpenStack. Así que lo que vamos a hacer es crear un usuario. Vamos a crear un usuario desde aquí, nos vamos a la parte de usuario, pinchamos a la derecha en crear usuario y crearemos el usuario vídeo. Le ponemos una descripción si queremos, un correo electrónico, en mi caso no le voy a poner nada, y le voy a generar una contraseña que le voy a poner yo. Y como ves, tienes que asignarle un proyecto y tienes que asignarle un rol dentro de ese proyecto. Es decir, vamos a escoger que este usuario sea, dentro del proyecto por defecto, un member, ¿vale? Que es lo que ya estaba asignado. Y por último, tenemos que habilitarlo si lo queremos utilizar. Con lo cual, este usuario ahora mismo forma parte del proyecto member, pero no es, perdón, del proyecto por defecto, pero es un member, es decir, no es un administrador. Si salimos y entramos con nuestro usuario vídeo, comprobarás que aquí ya no nos sale ninguna pestaña de administrador y en Identity solo nos sale el proyecto del que formamos parte, pero no podemos hacer nada con él, no podemos administrarlo. Muy bien, volvemos a nuestro usuario administrador. Y lo que vamos a hacer es crear un grupo que se va a llamar grupo para vídeo. Como veis, no me estoy complicando mucho con los nombres. Y lo que podemos hacer en este grupo, en la descripción, es ajustar la descripción y en edit, otra vez que le he vuelto a dar donde no es, en administrar miembros podemos añadir usuarios a este grupo. Yo lo que voy a hacer es el usuario vídeo, agregarlo al grupo para vídeo. Y lo que nos falta es decirle qué rol va a tener este grupo en nuestro proyecto. Así que nos vamos a editar proyecto, entramos en los grupos de proyecto y lo asignamos. Y le vamos a decir que sea un administrador, es decir, este grupo es administrador del proyecto por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora mismo nuestro usuario, que era un usuario solo miembro, por formar parte del grupo para vídeo, ahora es un administrador. Lo vas a poder ver.
como ahora nuestro usuario ha formado parte del grupo administradores. Esto al revés no pasa, es decir, si tu usuario es administrador y tu grupo es miembro, no se le quitan los permisos al usuario, es decir, solo suman, no quitan. Como ves, gestionar esto desde el dashboard es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. En el próximo vídeo te voy a enseñar cómo hacer todo esto vía comandos y además de manera avanzada vamos a ver cómo crear un rol propio y darle unos permisos específicos a ese rol. Por supuesto, si quieres aprender más, ya sabes que tienes disponibles nuestros cursos oficiales. Nos vemos en el siguiente vídeo.